Le dijeron que no asistiera, y su respuesta fue revelar un increíble secreto financiero. Sofía se sintió atrapada en una telaraña de presión y expectativas, como si cada hilo la empujara más lejos de su verdadero ser. En el modesto vecindario de Guadalajara, donde las risas y los sacrificios de su familia danzaban en un susurro cotidiano, el día de la graduación de su hermano menor se acercaba y con él, una decisión que podía cambiarlo todo. Su jefe, un abogado de éxitos flamboyentes, le había advertido que su ausencia en la oficina sería un golpe a su credibilidad. La gente se olvida de ti, Sofía, si no estás presente. Este trabajo es todo lo que tienes, sentenció, y esas palabras se clavaron en su mente como dagas. Mientras su hermano se preparaba con entusiasmo, ella luchaba con la incertidumbre. La lucha cotidiana en el bufete, donde sus colegas la miraban con desdén por su humilde origen, la dejó con un sabor amargo. ¿Qué valían los sacrificios de sus padres si su propio sueño era menospreciado? Se preguntaba si realmente valía la pena enfrentar cada día esas miradas de desaprobación, esa sombra de duda que se cernía sobre ella. Y entonces, cuando la presión parecía insostenible, descubrió un antiguo documento en el desván de su abuela. Las manos le temblaban mientras lo leía. Una propiedad que jamás imaginó que poseía, un bienestar que podría liberar a su familia de años de penurias. La ansiedad se apoderó de ella mientras ponderaba sus opciones. Un fuerte deseo de estar al lado de su hermano, de celebrar un logro que simbolizaba las esperanzas de su familia. Pero también estaba el miedo a perder la única oportunidad que parecía abrirse ante ella, esa que la podría consagrar como la abogada que siempre soñó ser, aunque eso significara sacrificar momentos que no se recuperarían. Tendrán mis colegas razón, pensaba, sintiendo una punzada en el pecho. La voz de su jefe resonaba en su mente, y un conflicto interno desgarrador la inundaba. El día de la graduación llegó, el aire cargado de promesas y una angustia que la mantenía en vilo. Pese a la emoción que le transmitía su familia, el desfile de miradas escépticas de sus compañeros la seguía donde quiera que iba. Un fuego ardía en su pecho, pero cada vez que pensaba en su futuro, el humo del miedo lo apagaba. Estaba lista para enfrentar la multitud, pero el peso de sus decisiones la hizo dudar todavía más. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Aquel evento significaba tanto para su hermano y sus padres. Mientras se acomodaba frente al auditorio, la sensación de ser observada intensificaba la presión, cernía sobre ella un manto de expectativas ajenas. En ese momento, su mente se convirtió en un torbellino. Las palabras de su jefe y el eco del amor incondicional de su familia chocaban en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. ¿Y si revelo mi herencia? Pensó, sintiendo un escalofrío. Un secreto que podría cambiar la dinámica de su vida. Pero, ¿sería esa la respuesta que esperaba su familia? Mientras la ceremonia avanzaba, su mente se llenó de imágenes, por un lado, su hermano sonriendo en su toga, y por otro, la mirada de sus colegas burlándose de su desventura. Las palabras se apretujaban en su garganta, incapaces de salir. La angustia se intensificó y en un momento extendió la mano hacia el micrófono, dispuesta a hablar. Pero su respiración se tornó irregular y el peso de la decisión la inmovilizó. El momento decisivo estaba a punto de llegar, y el auditorio miraba ansiosamente, preguntándose si se atrevería a romper el silencio que la mantenía prisionera de sus miedos. ¿Qué pasaría si finalmente decidía ser valiente? Su historia estaba por comenzar a escribirse, pero en ese instante, el futuro parecía un abismo oscuro.
La ceremonia se desenvolvía ante sus ojos como un eco distante. Sofía sentía que todos la miraban, que cada rostro en el auditorio representaba el peso de lo que debía decidir. Allí estaba su familia, su madre, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, y su hermano, que irradiaba felicidad antes de alcanzar un hito importante en su vida. Pero esa alegría contrastaba con la tormenta interna que arrasaba su ser. ¿Qué haré?, se preguntaba, casi en un susurro sordo. La incertidumbre se amalgamaba con una creciente determinación. A medida que el discurso del orador resonaba en sus oídos, sus pensamientos empezaron a organizarse. La herencia que había descubierto no solo representaba una oportunidad financiera, era una verdadera puerta a la libertad. La posibilidad de deshacerse de la carga que pesaba sobre su familia, de ofrecer a sus padres la vida que siempre habían deseado, resonaba en su interior como una melodía seductora. La presión de su jefe, con su insistente mantra sobre la importancia de la presencia física, empezó a erosionarse en su mente. ¿Qué es una carrera sin autenticidad? ¿Y qué es un éxito sin satisfacción personal?, se cuestionó. Con esa idea surgiendo en su interior, una chispa de motivación comenzó a prenderse. ¿Por qué permitir que la voz de otros dictara su felicidad? Su familia siempre había sido su roca, su refugio, y ahora tenía la oportunidad de retribuir ese amor. El ruido del auditorio se desvaneció momentáneamente mientras Sofía recordaba las enseñanzas de su abuela. Aquella mujer, que había luchado toda su vida con dignidad, siempre le decía que el valor no es la ausencia de miedo, sino la determinación de enfrentarlo. De pronto, sentirse vista por sus colegas se transformó en una poderosa motivación. Era el momento de reivindicar su historia y compartir su descubrimiento. Entonces, el instante llegó. Los aplausos cesaron mientras el orador se retiraba, y el micrófono estaba frente a ella, casi como un imán, atrayendo su atención. Sofía cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. No se trata solo de mí, se dijo. Es el legado de mi familia y la lucha de generaciones. Debo hablar. Con un paso firme, se acercó al micrófono y, aunque su corazón latía con fuerza, su voz emergió clara y decidida. Hoy es un día de celebración, pero también de revelaciones. La vida no se mide únicamente por los logros profesionales, sino por los vínculos que forjamos con aquellos que amamos. Y hoy quiero compartir algo que cambiará nuestras vidas. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Su corazón representaba el símbolo de su familia, ese amor que había alimentado sus esperanzas. Estaba a punto de dar un paso crucial hacia un futuro que nunca había imaginado. Pero su confesión no solo serviría para liberar a su familia, también la liberaría a ella misma de las cadenas invisibles de la duda y la aprobación ajena. Las palabras fluyeron como un torrente. A medida que describía la propiedad descubierta, sus miedos comenzaron a desvanecerse y los murmullos de incredulidad comenzaron a llenarle de energía. La audiencia pasaba de la sorpresa a la curiosidad, y en su interior, Sofía tomó conciencia de su verdadero poder. Con esta herencia, vemos no solo oportunidades económicas, sino la posibilidad de construir un legado familiar. Estoy decidida a honrar la memoria de mis antepasados y transformar esta oportunidad en algo más grande que nosotros, afirmó sin titubear. El tono de su voz capturó la atención de todos. Su momento de revelación también constituía un acto de desafío contra la crítica. Sin embargo, no sabía que, tras su confesión, un nuevo desafío se avecinaba. Mientras los aplausos comenzaban a estallar, Sofía sintió que algo más la esperaba, una intriga en torno a la propiedad recién descubierta. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Y cuáles serían las consecuencias de enfrentar a quienes siempre subestimaron su potencial? La certeza de que su camino apenas había comenzado se instaló en su mente, dejando un eco de incertidumbre que prometía transformar su vida de maneras que aún no comprendía. Con cada latido, el futuro se dibujaba impredecible, cargado de más preguntas que respuestas. Su historia estaba lejos de terminar, y con cada decisión que tomara a partir de ahora, el peso del legado familiar crecía sobre sus espaldas. ¿Sería capaz de enfrentarlo?
La respuesta aguardaba en el horizonte, lista para revelarse. La atmósfera en el auditorio estaba cargada de una energía palpable. Sofía, todavía sintiendo el eco de sus propias palabras, se retiró del micrófono, sabiendo que había cruzado un umbral en su vida. Sin embargo, el miedo y la incertidumbre continuaban acechando. Mientras miraba cómo su familia se abrazaba entre sí con sonrisas repletas de orgullo, su mente empezó a divagar hacia el futuro. Una vez en su casa, rodeada por las paredes que siempre habían sido su santuario, Sofía se sentó a meditar sobre su reciente elección. Había hecho lo que tantos le habían aconsejado evitar, defender su historia, su descubrimiento. Ahora, debía enfrentarse a la realidad de que ese mismo acto de valentía podría acarrear más desafíos. La propiedad en sí se convirtió en un enigma, un rompecabezas cuya resolución podría definir su futuro. De manera casi instintiva, comenzó a investigar sobre la herencia. Información aparecía de manera dispersa, pero cada nuevo dato se sentía como una pieza de un rompecabezas que lentamente empezaba a cobrar forma. Contactó a un abogado especializado en herencias, y juntos comenzaron a desentrañar la historia detrás de la propiedad. Esa conexión fértil entre su pasado familiar y el presente que ella ahora vivía despertó algo latente dentro de ella, un deseo de empoderarse. Cada consulta con el abogado fortaleció su resolución. Él le habló sobre el potencial de la propiedad, sobre cómo los terrenos que había heredado en un paraje rural no eran meramente lotes olvidados, sino una oportunidad para el desarrollo económico. Esto podría ser un centro para tu familia, un legado que trascienda generaciones, le dijo durante una de sus reuniones. Sofía absorbió cada palabra como si fueran letras de un himno que resonaba en su interior. La idea de olvidar su antigua vida empezó a tomar forma. ¿Qué significaba realmente dejar la seguridad de un trabajo que ya no le satisfacía? Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de planificación. Ya no quería simplemente avanzar en su vida profesional, quería ser la arquitecta de su destino. Así, comenzó a bosquejar planes para una inversión en la propiedad. Crear un espacio donde las raíces familiares pudiesen florecer y con ello, cultivar un sentido de pertenencia. Sin embargo, no todo el mundo a su alrededor compartía su optimismo. Su jefe, al notar su creciente desinterés en las reuniones y tareas, la confrontó con una severidad desmedida. Lo que decides es una locura. Dejas atrás una carrera segura por una fantasía. La verdadera batalla no solo sería el desafío de convertir su herencia en un éxito, también sería enfrentar la disonancia entre su visión y la crítica que comenzaba a surgir de aquellos que les rodeaban. La confrontación con su jefe se convirtió en un punto de inflexión. Sofía, con su mente afilada, decidió que no debía permitir que su voz interna quedara ahogada por la negativa de otros. En lugar de ceder a la presión, se plantó firme en sus convicciones. Tal vez mi camino no sea el que tú ves, pero es el que elijo seguir, replicó con una seguridad que jamás se había permitido antes. Las primeras semanas pasaron entre la euforia de la planificación y la presión del escepticismo ajeno. Sin embargo, en la penumbra de su habitación se manifestaba otra batalla, un susurro constante de autocrítica. ¿Era verdad la violencia de sus decisiones? El miedo se deslizaría por su espalda en los momentos más oscuros. Un día, mientras revisaba antiguos documentos de su familia buscando pistas, se topó con un testamento que reveló secretos preocupantes y omisiones que la dejaron helada. ¿Por qué su familia nunca había hablado de esto? El peso de su hallazgo podría ser más profundo de lo que jamás había imaginado. Se sentó en el suelo, asimilando lo que había encontrado, y supo que sus decisiones estaban a punto de llevarla mucho más allá de lo que esperaba. La revelación de la verdad detrás del testamento significaría la apertura de un nuevo capítulo, uno que podría cambiar el curso de su vida y el de su familia. La intriga y la intensidad aumentaban, y con cada paso que Sofía daba, el contorno de su futuro se tornaba más claro. Pero ahora, se preguntaba, ¿sería capaz de enfrentar esas verdades, incluso si llevaban consigo sombras de su pasado que había creído superadas? Estaba claro, el camino hacia lo desconocido apenas comenzaba,
y ella debía estar preparada para las tumultuosas revelaciones que esperaban en la oscuridad. La verdadera pregunta era si podría manejar la fuerza de lo que se avecinaba. El horizonte que se presentaba ante Sofía se empezaba a ampliar, pero con cada nuevo descubrimiento se intensificaba también la carga emocional que llevaba consigo. La revelación del testamento no solo arrojó luz sobre secretos familiares, sino que también despertó preguntas sobre su esencia misma. Sofía se sintió como si estuviera en una encrucijada, enfrentada a la decisión de avanzar o retroceder. Su mente, un torbellino de pensamientos, sopesaba cada opción con una urgencia apremiante. Cada mañana, se sumía en largas horas de trabajo en su computadora. Investigaba sobre la propiedad, analizaba el mercado y recopilaba información financiera que antes había ignorado. Fue en una de esas exploraciones donde encontró un documento que deslizó del rincón de un viejo archivo. Era un presupuesto de una operación de desarrollo que su abuelo había considerado antes de fallecer. Al estudiar los números y las proyecciones, Sofía comprendió que, con unos ajustes, podría reactivar ese plan abandonado, pero cada paso que daba le susurraba un doble filo. ¿Sería capaz de cumplir las expectativas que ella misma había impuesto, especialmente con el peso del legado familiar sobre sus hombros? El temor a defraudar a su abuelo la asediaba. Sin embargo, la idea de renunciar al proyecto no solo significaría traicionar su propia visión, sino también rendirse a una vida limitada por el miedo ajeno. Decidida a hallar su voz, cada tarde viajaba hacia la propiedad, dejando atrás el bullicio de la ciudad para sumergirse en la tranquilidad del campo. A pesar de su estado de ánimo fluctuante, la vasta extensión de terreno le brindaba paz y claridad. En una de esas visitas, se sentó bajo un viejo roble, tomando notas sobre su visión. Se imaginó rodeada de alamedas, un centro de reuniones comunitarias y un espacio que respirara vida familiar. Allí, en medio de la naturaleza, empezó a concebir su sueño como algo más que una idea, se transformó en un propósito vital, envuelto en cada respiro. Sin embargo, cada avance era acompañado por sombras del pasado. Recurría con frecuencia a ese testamento perturbador que aireaba historias olvidadas y secretos familiares que nunca debieron permanecer ocultos. La escritura de su abuelo, con su caligrafía nerviosa, formulaba preguntas que la atormentaban. ¿Por qué había decidido mantenerlo en secreto, dudando sobre lo que ella pudiera hacer? Esa incertidumbre se transformó en una motivación feroz. Sofía no podía dejar que la historia se repitiera. Ella reescribiría el futuro, no obstante, dudas continuaban atacando su confianza, sobre todo al regresar al trabajo. Su jefe, vigilante y sarcástico, no perdía oportunidad para desafiar su compromiso. En uno de esos enfrentamientos, después de que él la menospreciara ante otros colegas, Sofía sintió que la ira y la determinación burbujeaban a su interior. Permitir que él la hiciera titubear sería aceptar que ella no valía más que sus palabras despectivas. Decidió que era el momento de dar un paso al frente, no como una reacción emocional, sino con una estrategia calculada. Reunió a su equipo de trabajo, habló de sus aspiraciones, planteó su nuevo proyecto con el fervor de alguien que no solo presentaba una idea, sino que ofrecía un camino hacia el crecimiento. Para sorpresa de muchos, fue un éxito resonante. El apoyo comenzó a fluir, y con él una mezcla de respeto y sorpresa hacia su resolución. Pero eso solo avivó el fuego en su jefe. Empezó a buscar maneras de desacreditarla, sembrando dudas entre sus colegas. Una verdad enterrada se convirtió en su gran moto personal. No se trataría de la validación ajena, sino de sentirse suficiente. Con el paso del tiempo, su enfoque se tornó más afilado. Como una hoja de acero, aprendía a enfrentar las críticas con una claridad renovada, sabiendo que no podía ceder a la tentación de la autocrítica paralizante. Mientras trabajaba en la revitalización del proyecto de su abuelo, se topó con un dato formidable: la propiedad tenía el potencial de convertirse en un atractivo turístico en la región. Un archivo antiguo contenía información sobre gestiones previas para un centro cultural. Era el momento de actuar, no solo por su deseo personal, sino por el legado familiar que creía merecía valor. Días después, mientras formulaba un plan de acción,
Algo cambió en la atmósfera. Recibió una llamada de su abogado. Él tenía información que la concernía directamente y había llegado el momento de una revelación crucial en el proceso de la herencia. La pregunta que la guiaba era clara: ¿estaba realmente lista para obtener el poder que podría cambiar su vida para siempre? La certeza de que cada decisión influiría en su futuro y su familia se hacía palpable. El desenlace se acercaba, la tensión la envolvía y la llave de su trascendencia estaba al alcance de su mano. La llamada del abogado resonaba en la mente de Sofía como un eco persistente, una mezcla de ansiedad y expectativa que se entrelazaba con su visión del futuro. Cuando finalmente se atrevió a preguntar por detalles, la voz del abogado, normalmente objetiva, ahora sonaba cargada de gravedad. «Hay una cláusula en el testamento que no habías considerado», le anunció, sus palabras cortando el aire entre ellas. Sofía sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué cláusula? La ansiedad se transformó en curiosidad, pero el temor seguía acechando. Ella había revisado el testamento una y otra vez, cada palabra estaba grabada en su memoria. Sin embargo, había algo en su voz que la instaba a escuchar con atención. Tu abuelo tenía un acuerdo con un socio. Si decides continuar con el proyecto de revitalización, hay recursos financieros que se desbloquearán a través de inversiones que nunca se concretaron. Pero hay un compromiso que debes cumplir. La advertencia era clara. Sofía se sintió como si estuviera al borde de un abismo. La posibilidad de obtener financiamiento para su proyecto, algo que tanto deseaba, dependía de un compromiso que tenía que averiguar. No obstante, la idea de ser responsable de un legado tan pesado la asustaba. La presión aumentaba, pero también se sentía reafirmada. Había tomado decisiones difíciles antes y sabía que este podría ser otro paso hacia su identidad profesional. Decidida a explorar esta nueva información, organizó sus pensamientos y se sumergió en la investigación de los posibles recursos y la naturaleza del acuerdo que su abuelo había establecido. Pasó días indagando en documentos legales y registros de propiedades, uniendo piezas de un rompecabezas que antes le había parecido incomprensible. Con cada nuevo hallazgo, su confianza crecía. Días después, al terminar una revisión de las cuentas, notó que los números revelaban un patrón que la mayoría había pasado por alto. La propiedad no solo tenía potencial turístico, había una oportunidad de negocio que podía atraer a inversores interesados en el desarrollo ecosostenible. Sofía, hasta ahora contenida por sus propios temores, sintió que esa revelación encendía una nueva chispa en su interior. Con esta información valiosa, decidió que la siguiente reunión con su equipo sería diferente. En lugar de presentar la idea como una simple propuesta, se prepararía para capitalizar esa nueva dirección. Se valió de su ardiente determinación y su deseo de honrar la memoria de su abuelo para transformar esas cifras en una presentación convincente. Mientras elaboraba su discurso con pasión y estrategia, Sofía visualizaba a su jefe, su antagonista, dudando de cada paso que daba. Sin embargo, esta vez no permitiría que su actitud despectiva la desanimara. Ella había encontrado su voz y ningún comentario despectivo podría silenciarla. El día de la reunión llegó. Sofía se sentó al frente de la mesa, rodeada del equipo que antes la había subestimado, decidida a demostrarles que había más en ella de lo que aparentaba. Al iniciar su exposición, cada palabra fluía con una seguridad que la sorprendía a sí misma. Hablaba del legado de su abuelo, de la oportunidad de revitalizar la propiedad y, sobre todo, de la posibilidad de construir un futuro prometedor. A medida que avanzaba en su presentación, notó que algunos miembros del equipo se inclinaban hacia adelante en sus asientos, mostrando interés antes oculto. Pero, al mismo tiempo, su jefe observaba con una mezcla de incredulidad y enfado. Cuando Sofía terminó de exponer, quedó un momento en silencio. Sintió que la atmósfera vibraba, estaba creando un nuevo espacio. Impresionante, Sofía. Pero solo falta un pequeño detalle, ¿no? ¿Y si no encontramos a ese famoso socio del cual hablas? Su jefe interrumpió, en un tono burlón que buscaba sembrar dudas. Poco sabía él de la determinación que se había forjado en ella.
La presión de la situación, más que desmotivarla, pulía su acero interno. Ella decidió que era el momento de revelar todo lo que había descubierto sobre el acuerdo, el secreto financiero que podría sacudir la mesa y alterar el juego. Con una voz clara y directa, respondió, el socio existe y hay recursos esperando. La decisión es nuestra, no solo mía. Pero estoy dispuesta a asumir los riesgos. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez era diferente. Sofía había puesto todo en juego. ¿Sería suficiente para cambiar la percepción de su equipo y la de su jefe? Aquel momento se convertía en una encrucijada, y el futuro aún era incierto y fascinante. Sin embargo, en medio de la adrenalina de la presentación, una notificación en su teléfono la distrajo. Un mensaje del abogado. Necesitamos hablar sobre el socio y su implicación en el proyecto. La revelación tiene matices que quizás no anticipaste. Su corazón se hundió por un instante. La certeza de su reciente éxito se desvanecía, y una nueva sombra de incertidumbre se cernía sobre ella. ¿Qué secretos adicionales estaban a punto de desvelarse? La tensión la envolvía de nuevo, y, por primera vez, sintió el verdadero peso de la responsabilidad que había asumido. La inquietud de Sofía no la abandonó tras la reunión. Su mente se debatía entre la euforia de haber mostrado una nueva faceta de sí misma y la creciente ansiedad por la respuesta que esperaba del abogado. Las palabras de su jefe resonaban en su interior como un mantra negativo. Necesitaba claridad, un ancla que la ayudara a navegar por las aguas turbulentas de su nuevo compromiso. Una tarde, mientras revisaba un par de contratos antiguos en su oficina, sintió la necesidad de desahogarse. Con un suspiro tembloroso, levantó el teléfono y marcó el número del abogado. La llamada no tardó en ser atendida, y el crujido de la voz del otro lado la llenó de expectativa. Hola, Sofía. He estado analizando el acuerdo que mencionaste. Hay implicaciones legales que no podemos pasar por alto, comenzó él, y en su tono había un aire de seriedad que hizo que la tensión en el pecho de Sofía aumentara. ¿Qué clase de implicaciones? Preguntó, sintiendo como cada palabra adquiría un peso inusual. Necesitaba respuestas, no más misterios. Tu abuelo confió en que su socio se mantendría firme, pero hay un historial que podría complicar las cosas. El socio tiene demandas pendientes que todavía no han sido resueltas. Eso podría afectar no solo la financiación, sino también tu reputación, explicó el abogado. Sofía se sintió como un globo desinflándose. La emoción de su reciente descubrimiento se convirtió en una marea de dudas. Todo lo que había construido en la presentación parecía desmoronarse ante la posibilidad de que el mismo socio que había despertado su esperanza fuese el causante de su posible frustración. ¿Entonces qué sugieres?, preguntó, intentando recuperar la compostura. Debes prepararte para hacer frente a esto. Te recomendaría reunirte con el socio, evaluar la situación y explorar sus intenciones, sugirió el abogado. A medida que la conversación avanzaba, Sofía se dio cuenta de que las decisiones que tomara a continuación la definirían no solo profesionalmente, sino también personalmente. Había una puerta abierta hacia un mundo que podía ofrecerle todo lo que siempre soñó, un legado revitalizado y una identidad profesional renovada. Sin embargo, esa puerta también venía acompañada de sombras que debía enfrentar. Decidida a no dejarse amedrentar, propuso una cita con el socio. Necesitaba respuestas y, sobre todo, comprobar si los recursos de su abuelo eran verdaderamente accesibles o solo una ilusión. Sofía comenzó a investigar exhaustivamente sobre el socio, desde antecedentes a conexiones relevantes, estableciendo así un mapa mental que la prepararía para la reunión que se avecinaba. El día de la cita llegó y el lugar elegido por el socio, una antigua cafetería con encanto rústico, la hizo sentir un torbellino de emociones. Cada detalle parecía un símbolo de lo que deseaba alcanzar. Sofía respiró hondo antes de ingresar, su mente llena de estrategias y preguntas. Cuando entró y lo vio, un hombre de aspecto canoso con una mirada profunda, las palabras con las que comenzaría la conversación parecieron fluir hacia ella como un río.
Discutieron sobre el proyecto, pero Sofía no evitó lo que se cernía en el aire. Necesitaba desenterrar las verdades ocultas. Escuché que hay algunos problemas legales en curso. Esto podría ser un obstáculo. ¿Qué puedes contarme sobre eso? Preguntó directo, observando cada matiz en el rostro del hombre. Por un instante, el silencio se apoderó del ambiente. Los ojos del socio se entrecerraron, y esa fracción de segundo se sintió como una eternidad para Sofía. Ese es un capítulo del pasado, respondió él, suavizando la tensión con una sonrisa enigmática. Lo que realmente importa es lo que podemos construir en el futuro. En su interior, Sofía unió las piezas de su realidad. Comenzaba a encapsular que cada respuesta, cada interacción, era una prueba de su capacidad de liderazgo. No solo estaba allí para obtener un acuerdo, estaba en el camino de descubrir su propio poder. Sin embargo, esos síntomas de confianza que crecía dentro de ella fueron acompañados por un presagio inquietante. Mientras el socio comenzaba a hablar de oportunidades y logros, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaría realmente preparado para lo que podía significar asumir el legado de su abuelo si el socio tenía más secretos que revelar? La conversación se tornaba más cercana y Sofía comprendió que estaba a punto de obtener no solo una respuesta sobre el financiamiento, sino también una revelación sobre su capacidad de enfrentar desafíos que antes la asustaban. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba a gestarse. ¿Cuál era el límite de lo que estaba dispuesta a descubrir? Mientras se adentraba en el diálogo, su corazón palpitaba inquieto. Las sombras de su pasado y la complejidad del presente danzaban ante ella, y la sensación de que todo podía cambiar en un instante la mantenía en vilo. ¿Qué tan profundo podía ser el legado de su abuelo? ¿Qué secretos encerraba aquel socio del que tanto dependía su futuro? Un nuevo misterio se presentaba, y el camino hacia adelante estaba más lleno de dudas que respuestas, mientras la sombra de un secreto fiscal amenazaba con cambiarlo todo. La tensión en la antigua cafetería era palpable. Sofía respiraba de manera entrecortada, su mente un torbellino de estrategias y preocupaciones. La conversación con el socio se había vuelto más intensa, como si las palabras flotaran en el aire cargadas de significado. Ella sabía que cada respuesta podría ser un paso hacia el futuro que deseaba, o la confirmación de sus peores temores. Me alegra que hayamos podido hablar sobre esto, dijo el socio, tomando un sorbo de su café. Tu abuelo y yo compartimos muchos años de trabajo. Hay un legado aquí que trasciende cualquier problema legal. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, las palabras del hombre resonaban como un eco en su mente. ¿A qué te refieres con legado? Preguntó, usando cada gramo de control para evitar que su voz temblara. No podía permitirse mostrar inseguridad. Estamos hablando de inversiones, oportunidades significativas. Pero entiendo tu preocupación respecto a los problemas legales, respondió él, afianzando una mano sobre la mesa, como si tratara de tranquilizarla. Sin embargo, debo ser honesto. Algunas de esas inversiones son más sutiles de lo que imaginas. Su corazón dio un vuelco. ¿Sutiles en qué sentido? La alerta en su tono no pasó desapercibida por el socio, quien la observó con interés. En el pasado, algunos de nuestros socios han buscado caminos poco ortodoxos para obtener ganancias. Algunas decisiones estaban motivadas por la ambición y eso ha dejado sus huellas. Pero eso no interesa en este momento, lo que realmente importa es cómo podemos revertir eso y comenzar de nuevo, dijo, como si la esperanza fuera una moneda que podían intercambiar. Sofía sintió la lucha entre la curiosidad y el temor. La posibilidad de un legado construido sobre la ambición y la contabilidad dudosa la colocaba en una encrucijada. Si estos problemas aún persisten, ¿cómo puedo estar segura de que no arruinarán mi carrera?, cuestionó directamente, incapaz de ignorar los indicios de desconfianza. Eso depende de ti, Sofía. Debes estar dispuesta a asumir riesgos. El legado de tu abuelo tiene potencial, pero si quieres aprovecharlo al máximo, tendrás que tener el valor de enfrentar su historia, no solo de bailarle alrededor. Este es un mundo complejo,
y quien decide no confrontar lo oscuro, termina atrapado por ello, explicó el socio, su mirada intensa fijándose en los ojos de Sofía. La frase resonó en su interior. Era un desafío velado, una invitación a tomar las riendas de su destino. Ella sabía que su abuelo había querido que ella se adueñara de su legado, pero lo que significaba eso era mucho más que simplemente heredar. La lucha con su pasado había comenzado, y ella era la única que podía dar el siguiente paso, convencida de que no podía dejar que el legado de su familia se convirtiera en un lastre. Sofía empezó a rabiar con una determinación renovada. Era el momento de explorar todos los ángulos, descubrir las verdades no dichas y tomar decisiones que definieran su futuro. Pero antes de que pudiera articular su próximo movimiento, el socio continuó. No te estoy sugiriendo que lo hagas sola. Este camino está lleno de peligros, y la lección más importante que puedo darte es que hay aliados que puedes ganar, añadió, levantando una ceja como si supiera más de lo que le estaba revelando. Esa insinuación encendió la chispa de su curiosidad. Aliados. En un entorno como aquel, la idea de la colaboración podía ser el punto crucial de su supervivencia. ¿A quiénes te refieres?, inquirió, dispuesta a profundizar. Personas a las que tu abuelo ayudó en el pasado. Tienen recursos, contactos y saben lo que es estar en el lugar en que te encuentras. Te harían falta más aliados si decides seguir este camino, aclaró, dejando que su mensaje se asimilara. Sofía pensó en la combinación de advertencias y oportunidades. Por un lado, estaba la posibilidad de un futuro brillante, por el otro, el abismo oscuro que representaban los secretos. Sus ojos se fijaron en el rostro del socio, buscando sinceridad entre las sombras de su conversación. El destino de su vida profesional pendía de un hilo y un nuevo camino comenzaba a vislumbrarse. Mientras su cabeza giraba con los nuevos pensamientos, una pregunta emergió en su mente: ¿estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrir los secretos que el socio había insinuado? Aun cuando esas revelaciones pudieran cambiar su vida para siempre, la cafetería se llenó de un murmullo a su alrededor, pero Sofía solo podía pensar en el camino a seguir: tomar aquel impulso y sumergirse en la oscuridad, o permanecer a la superficie con miedos corrientes y oportunidades perdidas. La decisión ya no estaba en manos del socio, se tornaba en un verdadero juego de poder, donde ella debía ejercitar su liderazgo no solo ante los demás, sino ante sí misma. Cuando finalmente se despidieron, una nueva determinación se había apoderado de ella. Todo cambiaba, pero la incertidumbre persistía. Mientras se alejaba, una inquietud la seguía: si se adentraba en esta nueva batalla, podría descubrir lo que realmente estaba en juego y el impacto que tendría sobre su vida y su legado familiar. Cada paso la acercaba más al abismo que había comenzado a vislumbrar, un abismo del que podía no haber retorno. Las sombras no solo representaban secretos, también eran oportunidades vestidas de riesgo. Ahora, el siguiente paso estaba por decidir. ¿Iba a enfrentarse a sus demonios o huir de ellos? La clave de su historia sería el secreto que se negaba a dejar atrás. Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y reflexión para Sofía. Las palabras del socio resonaban en su mente, fragmentos de una conversación que la empujaban a redefinir su lugar en el mundo. Se encontraba atrapada entre la promesa de un legado y la sombra de un pasado turbio. Su determinación por descubrir la verdad se convirtió en el motor que impulsaba cada una de sus acciones. Decidió iniciar su camino buscando a aquellos que su abuelo había apoyado en el pasado. Se adentró en su investigación con la ferocidad de alguien que siente que cada pieza del rompecabezas podría ser la clave para desentrañar la historia oculta que llevaba años bajo la superficie. Su determinación la llevó a rastrear registros de antiguos colegas, amigos y socios. La búsqueda no era sencilla, cada contacto traía su propio conjunto de obstáculos y desconfianzas que Sofía debía superar. Una tarde, mientras revisaba documentos en su pequeño apartamento, una carpeta amarilla atrapó su atención. Dentro, halló cartas y notas de reuniones, algunas datadas incluso antes de nacer. Las palabras de sus antepasados cobraban vida, contándole su historia y la de la empresa que un día su abuelo había construido.
Sin embargo, entre las notas brillaba un nombre recurrente, Javier Romero, un inversionista cercano. Su abuelo había depositado confianza en él en varias ocasiones. Sofía sintió que ese podría ser el hilo sobre el cual girara su investigación. Con la mente afilada y decidida, consiguió el número de contacto de Javier. Al instante, un torrente de dudas la invadió. ¿Estaría dispuesto a hablar con ella después de tantos años? ¿Podría revelarle los secretos que guardaba? Con un suspiro profundo, marcó el número. La voz al otro lado era firme, pero el tono era amigable. Javier había escuchado de su abuelo, y después de las presentaciones, abrazó la idea de encontrarse. La reunión sería en un bar del centro, un lugar donde los ecos del pasado se iban desdibujando con cada trago servido. A medida que se acercaba el día, la ansiedad en el estómago de Sofía iba en aumento. Era su primer paso en un mundo que comenzaba a resonar a su alrededor, un mundo que ella, ahora más que nunca, estaba decidida a conquistar. Al llegar al bar, los nervios la invadieron, pero una mirada a su reflejo en el espejo le recordó la fortaleza que había comenzado a descubrir en su interior. Sofía se adentró, buscando a Javier entre las mesas. La charla fluía de manera madura, casi como si estuviera esperando su llegada. Él, con una sonrisa intrigante, la saludó con un gesto cordial y un brillo en los ojos que parecía reflejar cualquier historia no contada. Durante la conversación, a medida que Sofía hacía preguntas, la atmósfera comenzó a transformarse. Javier contaba anécdotas de su abuelo, pero también comenzaba a deslizar pistas sobre las decisiones financieras erráticas que habían llevado a la compañía a la inestabilidad. Sin embargo, era evidente que el verdadero secreto lo mantenía oculto tras un velo de nostalgia. La conversación viró, y Sofía sintió que una revelación estaba a la vuelta de la esquina. Tu abuelo y yo discutimos muchas decisiones en aquellos días. Inversiones, algunas las llamé riesgos calculados, pero otras, había cosas que no se debieron hacer. A veces, los números ocultan más de lo que revelan, y no todo el mundo está listo para enfrentar lo que realmente se esconde detrás de un gran éxito, comentó Javier, su voz ahora más grave, casi como un susurro en un rincón oscuro. El latido de su corazón aumentó al sentir que esos secretos podrían provocar el giro que necesitaba. Pero, ¿estaba realmente lista para confrontar lo que su abuelo y Javier habían hecho? Cada respuesta podría abrir la puerta a nuevas oportunidades, pero también a un abismo de complicaciones. La tensión aumentaba, era el momento de enfrentar su dilema moral. Debería actuar ante lo que descubriera, sin importar las consecuencias, o mantener el legado bajo el manto del silencio y la incertidumbre. El futuro de su carrera podría depender de esa elección crucial. ¿Qué dirías si te dijera que hay un esquema en el que quizás quieras involucrarte, pero que muchos preferirían dejar en el olvido? Preguntó Javier. Tras una pausa cargada de significado, las palabras flotaron en el aire, y Sofía supo que enfrentarse a la verdad podría cambiarlo todo. ¿Sería capaz de dar ese paso? La decisión se tornaba inminente, y el eco de su legado resonaba más fuerte. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y, por primera vez, Sofía sentía que estaba a punto de descubrir la clave de su futuro. Sofía se sentó en el bar, el aire cálido y las luces tenues a su alrededor parecían ocultar más de lo que iluminaban. La propuesta de Javier retumbaba en su cabeza como un eco persistente. ¿Qué sabía realmente de su abuelo? La imagen de un hombre fuerte y decidido se empezaba a desvanecer entre sombras de decisiones cuestionables. La conversación había sido más intensa de lo que anticipaba, y la promesa de un esquema envolvía la sala en un aura de intriga y peligro. Dímelo, finalmente se atrevió a decir, al notar que su voz temblaba apenas. ¿Qué hay detrás de este esquema del que hablas? Javier tomó un trago de su bebida. Por un instante, su expresión cambió de la cordialidad al cálculo. No todos los secretos son fáciles de aceptar, Sofía. A veces, el éxito se construye sobre decisiones complicadas. La respuesta quedaba suspendida en el aire mientras su mente giraba.
Era más que un dilema ético, se trataba de su futuro y del legado que estaba dispuesta a construir o destruir. De repente, sintió que la búsqueda la había llevado a un punto de inflexión, uno donde la curiosidad comenzaba a ser eclipsada por un sentido de responsabilidad. Tenía que decidir si realmente quería hurgar en la herida del pasado de su abuelo. Mi abuelo estaba involucrado en un tipo de inversiones que muchos huirían. No eran solo riesgos calculados, algunos involucraban a personas que podían no ser de confianza. La voz de Javier se tornó más grave, resonando como una advertencia. Esos problemas nos siguieron a todos. La compañía que tu abuelo construyó, algunos dicen que fue su éxito lo que le costó el alma. Las palabras de Javier comenzaban a abrir una puerta en su mente, pero también una caja de Pandora. Atrapada entre el deseo de seguir adelante y el temor a lo que podía descubrir, se dio cuenta de que su camino hacia el legado familiar era más complicado de lo que pensaba. Hubo un momento en que el deseo de aprender la verdad se tornó en un impulso inesperado. Sin embargo, los siguientes pasos eran inciertos, y mientras el bar se llenaba de conversaciones ajenas, ella se sentía más sola que nunca. Podía casi oír el susurro de su abuelo, aconsejándola sobre la audacia y la intriga del mundo empresarial, pero ahora también escuchaba el eco de quienes habían tropezado con decisiones nubladas por la ambición. ¿Por qué deberías interesarte en algo tan arriesgado? ¿Qué ganarías con esto? Preguntó Javier, sus ojos fijos en los de ella, como si leyera su alma. Quiero entender todo. No solo el éxito, sino los sacrificios que lo acompañaron. Sus palabras salieron más firmes de lo que se había imaginado. La determinación que había comenzado a florecer en ella parecía ahora un fuego que no se podían sofocar. Javier asintió, reconociendo el cambio en la energía de la conversación. Perfecto. Pero debes de estar preparada para lo que esto significará. No solo para tu empresa, sino para ti misma. Las palabras resonaban en su interior. Era una invitación a explorar no solo la verdad de su legado, sino también su propia identidad. Lo que comenzó como un simple deseo de descubrir la historia de su abuelo se transformaba en un camino hacia el autodescubrimiento. Sofía sintió que la decisión se acercaba, un momento que podría cambiar su vida. La posibilidad de involucrarse en el oscuro mundo de las inversiones de su abuelo le producía escalofríos, pero el reto la fascinaba. Esa dualidad de temor y emoción la empujaba hacia adelante. Revélame más sobre esto, Javier, insistió, ahora con un tono más firme. Si hay algo que debo saber, prefiero enfrentarlo de inmediato. La decisión estaba tomada, y a medida que comenzaba a descifrar el complejo entramado de verdades a medio ocultar, una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Qué pasaría si desentrañaba algo de lo que ni siquiera su abuelo había podido lidiar? La tensión la rodeaba, y mientras su corazón latía con fuerza, supo que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría no solo su carrera, sino también su esencia. Sin embargo, el horizonte siempre ofrecía más preguntas que respuestas. Y en ese momento, al cruzar la mirada con Javier, una sombra de duda se asomó. ¿Y si esto no solo involucra a tu abuelo, sino también a otros en el sector? Sugirió él, con un nuevo destello en sus ojos. La sensación de inminente revelación se deslizaba como una sombra. ¿A quiénes habría implicado su abuelo realmente? Sofía se encontraba en la cúspide de una transformación crucial. Las verdades que había comenzado a desentrañar en el contexto de su legado familiar se entrelazaban con un futuro que, hasta hacía poco, parecía distante. El encuentro con Javier había sido más que revelador, había encendido una chispa decisiva en ella. Ya no era solo la heredera de un legado familiar cargado de secretos, se estaba convirtiendo en una mujer dispuesta a reclamar su destino. Con cada paso hacia el conocimiento, se sentía más empoderada. La decisión de enfrentarse al pasado viciado de su abuelo fue un hito significativo en su vida. La historia que había estado a punto de hiperbolizarse estaba transformando en una lección profunda sobre el valor de la verdad. No se trataba solamente de la legalidad de las inversiones y el futuro financiero, era un viaje hacia su propia identidad. Sofía comenzó a trabajar en un plan formal que no solo incluiría las revelaciones de Javier,
sino que también integraría sus propias ideas sobre cómo revitalizar la propiedad heredada. Quería que ésta se convirtiera en un símbolo de redención familiar, un espacio que honrara los sacrificios de su abuelo mientras trazaba un nuevo camino para su familia. Al regresar a su oficina, compiló documentos, artículos sobre desarrollo ecosostenible y, de manera crucial, los hallazgos sobre el pasado empresarial de su abuelo. Ya no tenía miedo de abordar lo que otros consideraban tabú, mientras daba pasos concretos en la revitalización de la propiedad, su confianza se consolidó aún más. La voz de su abuelo, ahora más un aliado que un espectro, la guiaba por caminos de ambición y claridad. En poco tiempo, logró que su visión cautivara a un grupo de inversores dispuestos a apoyar su nuevo proyecto, personas que entendían el valor del legado familiar, pero que también eran capaces de escudriñar entre las sombras para construir un futuro sólido. En uno de esos encuentros donde presentaba su plan, conoció a Carla, una experta en desarrollo comunitario que se interesó en su propuesta por la fusión de historia familiar y desarrollo sostenible. Su energía y genuino entusiasmo encajaban perfectamente con la misión que Sofía deseaba llevar a cabo. Juntas, comenzaron a bosquejar planes para convertir la propiedad en un centro cultural y ecoturístico, donde las raíces familiares pudieran florecer en un entorno de crecimiento sostenible y educativo. A medida que avanzaban en la planificación, Sofía tenía que lidiar también con la presión de su antiguo jefe. Él seguía criticando su decisión de dejar el bufete, y su mente intentaba calar en su seguridad. Sin embargo, los aplausos que había recibido por su nueva dirección profesional se apoderaban de su ser. La transformación que había experimentado se volvía irrefutable. Ya no era la chica tímida y asediada por las dudas, era una mujer que había decidido construir su propio camino. La culminación del proyecto vino con la llegada de la inauguración del centro. Había trabajado incansablemente para que todo fuera perfecto. La decoración reflejaba no solo la herencia familiar, sino también la visión de futuro que había desarrollado en el proceso. Al presentarse ante la multitud, una mezcla de orgullo y agradecimiento la envolvía. No solo estaba marcando un hito para su familia, estaba desafiando a todos aquellos que alguna vez dudaron de ella. Con un micrófono en la mano y su corazón rebosante de emoción, Sofía comenzó su discurso. Hoy no solo celebramos un espacio físico, celebramos un legado de coraje, de verdad y de nuevas oportunidades. Este lugar es un símbolo de redención, un recordatorio de que nuestro pasado, por complicado que sea, no define nuestro futuro. Las palabras resonaron en el aire y en su interior, mientras veía a su familia sonriendo con orgullo. En ese instante, comprendió que había logrado más que un simple éxito profesional. Había conquistado su miedo, empoderado a su familia y redefinido su identidad. A partir de ese momento, Sofía se convirtió en un referente de lo que significa enfrentar la adversidad, de cómo cada paso hacia la verdad puede convertirse en la clave para el verdadero éxito. La propiedad se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo tangible de que no importa cuán oscura parezca la sombra de nuestro pasado, siempre podemos encontrar la luz. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de relatos de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final lleno de desafíos y descubrimientos. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.